Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, vamos a tener sesión de Congreso General hoy a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde nos quedaremos las diputadas y diputados para abordar la sesión de pleno de esta Cámara de Diputados. Tenemos 4 dictámenes enlistados para este periodo extraordinario de sesiones y vamos a iniciar con la iniciativa que modifica la Constitución a propósito del cambio de fecha de la elección del Poder Judicial. El segundo dictamen que abordaremos en este periodo ordinario de sesiones será la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena y su coordinador, que busca la nulidad de elecciones por injerencia extranjera, así la han titulado. Y posteriormente el tercer dictamen que habremos de discutir en orden de prelación será la iniciativa de ese mismo tema, ya no de reforma constitucional, sino de ley. Y la última iniciativa que discutiremos será la iniciativa que busca crear una comisión para las candidaturas. Primero abordaremos la iniciativa constitucional de cambio de fecha. Segundo, la iniciativa constitucional de la nulidad de elecciones, después la reforma legal y por último la iniciativa que busca crear esta comisión para definir las candidaturas. Vamos a sesionar hoy, vamos a tener la posibilidad de escuchar la fundamentación por parte del presidente de la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales durante 15 minutos. Después cada grupo parlamentario fijará su posición por 15 minutos cada uno y después tendremos una ronda de 6 oradores a favor y 6 oradores en contra. Una vez que eso concluya, decretaremos un receso para iniciar el día de mañana a las 9 de la mañana con las reservas de este primer dictamen, que es la iniciativa que ha enviado la Presidencia de la República para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se advierte una cantidad importante de reservas a propósito de los 4 dictámenes y la intención es que una vez que podamos concluir en lo general el día de hoy, abramos un receso para empezar mañana a las 9 de la mañana. En otro tema, por supuesto, pues es importante informarles, enviado a la presidenta del Congreso de los Estados, a la presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, a la excelentísima señora Francina Armengol Socias, presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, una carta, una misiva. Ha habido algunos medios que han informado que estábamos en condiciones de llevar a cabo una reunión interparlamentaria México-España. Y quiero precisarlo para que quede claro para todos ustedes y, por supuesto, hacerlo público en términos de transparencia. Efectivamente, estuvimos en un proceso de diálogo con el equipo de la presidenta del Congreso de los Diputados de España. Sin embargo, me han solicitado la Junta de Coordinación Política que esta reunión interparlamentaria México-España se posponga. Por tanto, me voy a permitir leerles la carta que le he enviado a la presidenta del Congreso de España. Y dice así: excelentísima señora Francina Armengol Socias, presidenta del Congreso de los Diputados Reino de España, presente. Excelentísima señora presidenta, me permito informarle que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados me ha solicitado posponer la reunión interparlamentaria México-España. En lo personal, reconozco la importancia de mantener un diálogo constante, respetuoso y constructivo entre legisladoras y legisladores de España y México, en atención a los profundos vínculos históricos y culturales
que unen a nuestras naciones. Por ello, confío en que esta posposición sea breve y que próximamente se acuerde una nueva fecha para la celebración de tan importante encuentro, cuya realización representa una valiosa oportunidad para seguir fortaleciendo la cooperación parlamentaria bilateral. Asimismo, me permito reiterar la invitación a usted, así como a las legisladoras y legisladores de su nación, para que cuando asistan a México de manera personal o en cumplimiento de algún encargo legislativo, podamos tener la oportunidad de sostener un encuentro con su servidora. Reitero a usted mi más alta consideración y mi plena disposición para continuar impulsando el diálogo parlamentario, la cooperación institucional y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre México y España. Atentamente, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Esta carta ha sido remitida ya a el Congreso de los Diputados de España y, por supuesto, como lo dice la carta, la solicitud ha sido hecha por la mayoría de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Yo estoy absolutamente convencida de que se necesita siempre continuar con una relación institucional respetuosa con España y con nuestro México. Ojalá y esta posposición sea corta y, por supuesto, pues que podamos encontrar el tiempo, el día, la fecha oportuna de manera plural y las y los legisladores de España, los integrantes del Congreso de España, puedan acudir a nuestro México. Es para mí, sin lugar a dudas, una posposición lamentable. Yo creo que hay una gran referencia histórica en esta nación. Lo hay desde nuestros apellidos, nuestra comida, nuestra cultura y nuestra historia. Ojalá y podamos recibir de manera institucional en una interparlamentaria a las y los legisladores de España. Yo, como lo dice la carta, están las puertas abiertas de esta presidencia de la Cámara de Diputados para cada legislador o cada legisladora que de manera personal o institucional acuda a nuestro país. En tanto, por supuesto, pues tengamos una gran relación, siempre será bueno para los mexicanos que viven en España, para los españoles que viven en México y, por supuesto, para las dos naciones. Diputada, hay una serie de preguntas. La Sí. primera es Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Si me permites, nada más perfecto. Ven, Margarita, a tus órdenes. La pregunta. Sobre el juicio político, Presidenta, ya llegó la solicitud formal de... A ver, voy yo primero, diputada. Yo te quiero preguntar en torno a esta nulidad de elecciones en caso de que se compruebe que hubo financiamiento de país, organizaciones o grupos extranjeros. Sin embargo, ayer le preguntaba a Ricardo Monreal que por qué no está incluido el financiamiento ilícito de los carteles de la droga, del crimen organizado en general, hacia algunas candidaturas o también para pagar las campañas. ¿O será que como es dinero nacional no tiene tanta influencia? Bueno, sin lugar a dudas, pareciera que lamentablemente vamos a dejar ir como Congreso mexicano una gran oportunidad para declararle frontalmente una oposición a los cárteles, para decir claramente en la Constitución y en la ley que si hay dinero ilegal, que si hay dinero del narco en una campaña o en un partido, el partido debería perder su registro y la campaña evidentemente debería ser anulada. Eso no va a suceder. No hubo
digamos, altura de miras, y lo digo con mucho respeto, para fijar la posición en eso que, desde mi perspectiva, era lo más importante. Por supuesto, nadie en México quiere una intervención, nadie, es evidente. Todos anhelamos un país soberano, todos defendemos a la patria, defendemos nuestro himno, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios. Por supuesto, nadie quiere una intervención extranjera. Lo que es preocupante, evidentemente, es que haya un discurso en una pseudo defensa nacional, pero no haya un mensaje claro, público y desde la Constitución para detener al narcotráfico y para parar que el narco, que los cárteles metan las manos en las campañas. Estamos dejando ir una gran oportunidad, lo digo de manera respetuosa. Estamos estamos en tiempo incluso, si se aceptaran algunas reservas o si se pudiera hacer una argumentación que pudiera ser escuchada. Hoy hay un gran dilema. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de quienes defienden a los cárteles, al narcotráfico, de quienes se financian y luego empoderan a los narcotraficantes? ¿O quieres estar del lado de la lucha contra el narco, de la legalidad, del desmantelamiento de narcolaboratorios? Ese dilema pasa por cada persona en este país, pero sobre todo pasa por cada servidor público. Me parece, y es claro, no hay, cuando menos para mí, ninguna duda. Hay que estar del lado de la verdad, del lado de la legalidad, del lado de la paz de este país. Y esta responsabilidad que le quiere dejar Morena al INE, de que sean ellos los que pues prácticamente digan quién sí tiene o quién no nexos con el narco o con el crimen organizado. Hay algunos señalamientos de que la presidenta Sheinbaum le encargó a Omar García que en cada estado tengan una lista de los aspirantes a diferentes cargos y que ellos se van a encargar así como diciendo: tú sí tienes antecedentes muchos, tú tienes poquitos, tú tienes menos, y él sería el primer filtro para que estos precandidatos o preaspirantes pudieran acceder a un cargo. Pero ahora pareciera que el INE no tiene que hacer y le dicen: pues encárgate tú. Gracias, diputada. Gracias a ti, querida Margarita. Bueno, ya fijó la presidenta del INE una posición. Vamos a tener hoy un debate claramente polarizado a propósito de esta comisión. Pero más allá de una discusión ideológica, lo que es un hecho es que los delincuentes deberían ser investigados y encarcelados. No debería haber una posibilidad de que alguno de ellos fuera candidato, o peor aún, alcalde, o peor aún, gobernador. Si eso ha sucedido, es porque claramente las instituciones no están funcionando. Si hay alcaldes que, financiados con el narco, han tomado protesta y han cobrado derecho de piso extorsionando a sus ciudadanos, o hay gobernadores que, financiados por el narco, han tomado protesta y están acusados en términos internacionales, es porque las instituciones, lamentablemente, de justicia no están funcionando en México. Y eso es prioritariamente más importante que funcionen las fiscalías, que funcione la investigación, que funcione la UIF. Es mucho más importante para todo el país que unos cuantos elegidos. Y elegidos, por cierto, probablemente o lastimosamente quizá con una sola visión ideológica,
que terminen diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Porque eso, además de que violenta la certeza legal de cualquier aspirante, eso claramente tiene una connotación político-partidista que por supuesto en ninguna democracia se necesita. La democracia es para que todos participen, unos y otros. No importa si tienes una visión de derecha, de centro, de izquierda, no importa, todos deben participar y hacerlo en igualdad de circunstancias. Si hay una comisión, unos elegidos que van a definir quién es candidato o quién no, pues francamente se ve compleja y mermada la democracia. No debería haber un delincuente con posibilidades de estar en una boleta. Debería de haber una fiscalía y un juez que lo investigue y en su caso que lo encarcele. En fin. Diputada, continúa Francisco Garfias, Excelsior. Pancho, a tus órdenes. Te escuché decir que la mayoría se opuso a que hubiera una iniciativa para separar el poder político del crimen organizado. Le echaron para, te refieres obviamente al oficialismo. Bueno, está claramente la discusión pública dada, querido Pancho, es evidente. A ver, primero, son iniciativas de la Presidenta de la República y del grupo mayoritario, que ambos tienen, por supuesto, la facultad para presentar iniciativas. Veremos la discusión en un rato más y mañana, pero a decir de los grupos parlamentarios, de sus coordinadores y de las posiciones que han fijado en términos públicos, claramente la oposición va a votar en contra, lo veremos, se materializará en el debate, así lo han dicho los distintos grupos parlamentarios, y por supuesto pues son acompañados de quien presenta la iniciativa, en tanto el grupo mayoritario y sus partidos aliados. Yo tengo claro que no es una discusión numérica, esa discusión pasó ya hace un par de años, a propósito decía yo no sobre representación, pero no es una discusión numérica. La discusión hoy es, pues, que sin lugar a dudas dejamos ir una gran oportunidad para darle certeza a los mexicanos y que, pues, sí va a haber una reforma judicial fuera para fortalecer al Poder Judicial, para evitar los jueces, ministros o magistrados de acordeón, para garantizarle a los mexicanos justicia en este país. Ese es el deber ser. Yo lo digo con todo respeto, pero dejamos ir la oportunidad, se está dejando ir una gran oportunidad para ayudar a los mexicanos y solamente se está ocupando enfocada a más poder político. Una segunda pregunta y última de mi parte, sobre esta comisión que va a hacer filtro para las candidaturas. Ya está postulado, perfilado Andy pasa la prueba del ácido. Pues mira, justamente esa es una gran discusión, porque si un aspirante, un candidato que tiene una posibilidad legal y ética y moral para ser candidato, si esta comisión dice que no, en automático se la van a quitar. Y a la inversa, si un candidato que es inmoral, con falta de ética y no apegado a la legalidad diagonal, es corrupto, y esta comisión dice que sí puede ser candidato, en automático pues lo purifican. Me parece que eso es algo que México pues no debería de merecerse. Lo que debería merecerse son, pues primero que nada, aspirar a que los partidos políticos pongan a gente buena y decente. Eso es, digamos, el paso uno. Y que los partidos políticos sean responsables todos de a quién ponen en la boleta. Y cuando alguien, pues, no tenga esa capacidad, digamos, en términos éticos, legales, de probidad, de decencia, de honestidad, que una comisión te purifique, pues francamente es lamentable en términos democráticos, sobre todo
para la gente, para el pueblo de México, que todos los días trabaja y que espera que sus servidores públicos les den resultados, ¿no? No solamente en esta discusión y en tanto ruido ideológico, sino más bien pues para que den resultados, para que trabajen, para que un alcalde pues te dé servicios públicos, para que un gobernador te dé seguridad, no para que el alcalde o el gobernador o sus secuaces pues se hagan multimillonarios, tengan excesos brutales y además tengan más poder político. Maru Rojas, Grupo Fórmula. Sabemos que está Juan Ramiro Robledo, enlace legislativo del gobierno federal, con una reserva. ¿Sabe usted a qué artículo se va a modificar antes de presentarse al Pleno? Y saber con qué argumentos. Me imagino que la carta la está presentando apenas para el gobierno de España, el Poder Legislativo de España. ¿Sabe si ya hay comunicación del Congreso español de cómo reciben esta postura? Porque me imagino que ya tenían vuelos, todo listo. ¿Ellos llegarán de todos modos a México? ¿Usted los recibirá como visita o ellos cancelarán definitivamente el viaje? ¿Sabe usted algo de eso? Gracias, querida Maru. Bueno, primero que nada, la reserva que mencionas no ha sido recibida en términos formales en la mesa directiva. Como bien sabes, pues es una reserva que habrán de presentar un legislador o legisladora, seguramente del grupo mayoritario o de sus grupos parlamentarios aliados. Habremos de esperarla. Si nos ponemos a especular, pues podrían ser varias. Oí tu nota hoy en la mañana y claro, podría ser a propósito de la antinomia. Puede ser, no estoy diciendo que eso sea, pero digamos, hoy seguimos esperando, por ejemplo, que se corrija la antinomia que hay en la Constitución. ¿Qué significa esto? Pues que un artículo, el 94, digamos, dice, da un mandato y el 97 da otro, ¿no? Y entonces chocan estos dos artículos constitucionales. Uno dice que sería una presidencia de 2 años y el otro dice que sería una presidencia de 4 años. Uno dice que la presidencia se elegirá conforme a la votación popular y el otro dice conforme al Pleno. Entonces, como son dos artículos, digamos, sobre el mismo tema, con 2 fechas distintas y con 2 tipos de elección para la presidencia de la Corte distintas, pues la verdad es que ojalá y haya una reserva para corregir eso que está en la Constitución, que por cierto se ha advertido en varios debates, pero hoy sigue siendo un problema constitucional. Los abogados le decimos antinomia. Y por la pregunta de la interparlamentaria. Bueno, hemos tenido, sendos equipos han trabajado a propósito de esta interparlamentaria, tanto de del Congreso Español como de nosotros. Hace unos minutos le he enviado esta carta que les leí a la presidenta Armengol, que es la presidenta del Congreso, y por supuesto, bueno, pues sin lugar a dudas, esperemos que haya una fecha pronta para una reunión interparlamentaria. El argumento fue que ahora no hay condiciones, ojalá y las haya pronto. Sigue Francisco Rubio, Financiero Televisión. Ese fue el argumento. Permítame. Bueno, ¿les parece? Pueden retirarse, señores, señoras. Bueno, yo nada más es sencillo. A las 9:51 tengo entendido que recibieron aquí en la Cámara de Diputados ya la solicitud formal de juicio político en contra de la gobernadora de Sinaloa, María Eugenia Campos. Me gustaría si me lo confirma. Chihuahua, perdón, corrijo, Chihuahua, de Chihuahua. Sí. Sí, efectivamente, casi creo, mi querido Pancho, que te lo informaron a ti y a mí a la vez. Me acaban de pasar hace unos minutos el documento. Sí, tiene, dice, recibí 26 de mayo a las 9:51, es esta solicitud de escrito inicial de juicio político. Se presentó hoy y bueno, pues en términos procedimentales tienen 3 días para ratificarlo. ¿Va a haber alguna exposición sobre este tema a los integrantes de las comisiones respectivas que deberán de hacer este análisis? Bueno, recordemos que en términos procedimentales, una vez que se presenta el juicio
digamos, se necesita ratificarla, o sea, ratificar el documento. O sea, si se presentó hoy, tendría que ser el 29, digamos, ¿no? Para su ratificación, y una vez que se ratifique, pues se irá en caso de que se ratifique, dando por supuesto que se vaya a ratificar, se va a la subcomisión de examen previo. Ese es el procedimiento. O sea, ¿qué sigue después de recibido hoy la solicitud? Esperar a que se ratifique. Si se ratifica, después se va a la subcomisión de examen previo. Eso es. ¿Quiénes son los que lo presentan? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ciudadanos. ¿Les pasamos el documento a propósito de que lo tengan con ¿Ciudadanos o diputados locales? Dice quienes suscribimos, claro, ciudadanos en carácter de diputados locales del Congreso de Chihuahua. ¿De alguna fuerza política? Perdóname que lo estoy leyendo como te estoy contestando, ¿eh? Marcan el abogado para recibir notificaciones y revisar el expediente. No, cuando menos en esta primera hoja, no dice qué partido político son. Gracias. Por supuesto, los informaremos. Sin más. Mi Max, a tus órdenes. Presidente, yo quisiera ya le preguntaste a Maru las causas de la cancelación, ¿verdad? Ok. Yo quisiera preguntarle qué sabor de boca le deja que hoy la presidenta, pues, el boicot al que llamó ayer contra TV Azteca, hoy dice que no es censura, sino una opinión. Bueno, sin lugar a dudas, estos micrófonos, todos los micrófonos del poder del Estado mexicano son muy poderosos y muy fuertes. Todos los micrófonos de los servidores públicos son micrófonos que evidentemente tienen una alta resonancia. Y es claro que en un país democrático los ciudadanos tienen derecho a ver todas las televisoras, a leer todos los periódicos, a informarse con las distintas posiciones y así cada ciudadano pueda tomar una decisión personal en términos políticos y sobre todo rumbo a una etapa electoral. Es evidente que todos los medios de comunicación deben ser escuchados y respetados. Cada ciudadano tiene el derecho a elegir qué medio de comunicación ver, leer, escuchar. En un país democrático, como aspiramos sea siempre México, debemos de respetar al otro en su posición política, ideológica, partidista. Así es que es un hecho que una democracia se construye todos los días, sobre todo desde los micrófonos públicos. No hay que aspirar a parecernos a Venezuela. Sin lugar a dudas, el pueblo de México se merece un país democrático, plural, la posibilidad de votar por quien decidan y que las mayorías definan, pero también que haya entendimiento de la pluralidad y del respeto al otro. Siempre será bueno. Un abrazo al pueblo venezolano, pero ya hemos visto lo que pasa cuando solamente ves una televisión o escuchas un solo discurso o se quiere imponer desde el gobierno una sola posición. Lo que pasa en términos lamentables para esos países, para los ciudadanos de esos países, es que lamentablemente, además de la violación sistemática a sus derechos humanos, hay un empobrecimiento. Y yo anhelo
a que en este país siempre tengamos la posibilidad de disentir, de dialogar, de respetarnos y por supuesto de entender que el otro, aunque no me guste o no coincida en lo que dice, tiene derecho a decirlo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.